Bienvenidos a todos al estudio de los jueves, en este caso el estudio bíblico de la carta a los Hebreos. Hoy vamos a estar viendo la unidad llamada el sacrificio perfecto de Cristo, que está desarrollada, que está contenida en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Así que antes de nada quiero que podamos leer los versículos en cuestión que vamos a estar tratando en esta tarde. Nuevamente, por la extensión de la unidad que vamos a estar estudiando, vamos a dividir nuevamente la lección en dos partes. Hoy vamos a estar viendo del versículo 1 hasta el versículo 18 y la semana que viene estaremos viendo del 19 hasta el final del capítulo. Así que si me puedes acompañar en la lectura, pues nos ayudará mucho a enfocarnos, a centrarnos y a poner la vista en aquello que vamos a estar tratando en esta tarde. Dice así, versículo 1 en adelante: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces, versículo 7, dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y versículo 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. A modo de introducción, los capítulos 8, 9 y 10 de Hebreos forman parte de un mismo bloque, de una misma cronología. En el capítulo 8 estuvimos viendo el tabernáculo permanente y el nuevo pacto. En el capítulo 9 de Hebreos estuvimos viendo el ministerio de Cristo en ese tabernáculo. Y hoy el énfasis va a estar en el sacrificio perfecto de Cristo. Es el énfasis que hoy vamos a estar viendo, que hoy vamos a estar estudiando de manera más detallada. Y como digo, todo esto forma parte de un paquete, de un bloque que hemos ido desglosando poco a poco para ver en detalle esta gran obra, de esta gran persona, de este gran Salvador, de este gran campeón de la fe que es Cristo Jesús. El resumen, por decirlo de alguna manera, de este capítulo sería: por fin se ofrece un sacrificio de manera voluntaria y que agrada realmente a Dios. Esa es realmente la gran frase, la gran sentencia que resume el capítulo o la lección de Hebreos que estamos viendo. Por fin alguien va a ofrecer un sacrificio de manera voluntaria, de manera agradable, y este sacrificio, por otro lado perfecto, porque la persona que lo ofrece es perfecta, va a ser del agrado de Dios. Si os habéis dado cuenta, o en las lecciones anteriores, cada capítulo, cada uno de estos conceptos que hemos estado manejando en cuanto al sumo sacerdocio,
en cuanto al tabernáculo, en cuanto a la figura del rey sacerdote. Todo ha girado en base a grandes pilares que hemos podido extraer del Antiguo Testamento. Nos estamos refiriendo a una serie de pasajes claves que nos han ayudado, que nos están ayudando a poner, en este caso, el orden correcto, la interpretación correcta de todo lo que estamos exponiendo. Estuvimos viendo en cuanto al rey sacerdote, según el orden de Melquisedec, estuvimos viendo el Salmo 110 para argumentar, para ver que Dios ya tenía en su plan, en su propósito, un sacerdocio que no era, en este caso, el levítico, sino que era mucho más, que trascendía mucho más que un sacerdocio delegado en los hombres o en determinada familia. Luego, el otro gran pilar, el otro gran pasaje del Antiguo Testamento es Jeremías 31, que nos habla acerca del nuevo pacto. También eso nos hace ver que en el plan de Dios la ley era simplemente algo pasajero, era algo que tenía que desaparecer, era algo ineficaz, en el sentido de que no podía salvar a nadie, simplemente señalaba el pecado, señalaba el problema y nos apuntaba a la figura de un Salvador. Y el nuevo pacto es claro en todo esto. Nos habla de que Dios tenía que obrar directamente en la raíz del problema, y es en el corazón del hombre. Ya el hecho de darle mandamientos, el hecho de darle unas tablas, no eran suficientes, por cuanto el problema radicaba en el corazón del hombre, que estaba contaminado, que estaba podrido, que estaba desviado, que estaba pervertido. Y por lo tanto, por más que intentara guardar esas leyes, por más que intentara hacer esos sacrificios, era imposible que su corazón fuera transformado, por cuanto la ley no tenía el poder para cambiar y para transformar. Dios promete en Jeremías 31 que Dios le pondría sus leyes en sus mentes, en sus corazones. El Espíritu Santo sería el que haría esa obra y por fin podrían agradar a Dios y caminar en sus mandamientos y en sus estatutos. Hoy el pilar sobre el cual vamos a estar pivotando es el Salmo 40. El Salmo 40 es el que nos va a servir hoy de soporte para argumentar o para apoyar la idea del sacrificio perfecto, que viene a contrarrestar o a contraponerse a los sacrificios de animales que eran imperfectos. Así que este sería un pequeño resumen de todo lo que vamos a estar viendo, también de lo que hemos visto, lo digo para que podamos centrarnos y para que podamos de alguna manera ubicarnos en el camino correcto de la lección. Lo primero que vemos, lo hemos leído en el versículo 1, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Lo primero que vemos es el énfasis que el autor sigue haciendo en cuanto a la ley, al Antiguo Testamento, al pacto dado en el Sinaí. Todo el ceremonial, todo el ritual, el autor se está refiriendo al mismo como una sombra. La sombra en sí misma no es la imagen real, pero sí nos da a entender la existencia de la misma. La sombra era ineficaz porque por mucho que se repitieran esos sacrificios, por mucho que se realizaran cada año esos sacrificios, no contribuían a formar la imagen real de la sustancia. De ninguna de las maneras. Por más que se repitiese, eso no llevaría de ningún modo a la conformación o a la existencia de la imagen real. Eso, como decirlo de alguna manera, no eran como eslabones de una cadena que se van conectando, que se van enganchando y al final forman la cadena completa. De ninguna de las maneras el autor está diciendo eso, es decir, son sombras y por más que se repitiesen no añadían absolutamente nada. Entonces esto nos habla nuevamente de la ineficacia del antiguo ritual, del antiguo pacto, dada continuamente la repetición de todos esos actos que eran necesarios. Cada año se hacía memoria de los pecados y eso significa que el pecado no era removido,
no era quitado, simplemente se hacía un recordatorio de los mismos, pero el alma del ofrendante siempre quedaba convicta por el pecado. Por lo tanto, recalcamos el hecho de que todo lo del Antiguo Testamento era sombra de lo que realmente había de venir y había de manifestarse, en este caso a través de la obra de Cristo Jesús. El mismo apóstol Pablo, en Colosenses 2, dice: nadie os juzgue por motivo de fiestas, de comidas, de lavamientos, de días de reposo, porque el cuerpo es Cristo. Es decir, todo eso es sombra y el cuerpo es Cristo. Pablo está dando a entender la misma idea, que todo eso son sombras, que todo eso apuntaban a lo que estamos viendo ahora, como digo, de manera clara, sin ningún tipo de velo, sin ningún tipo de venda. Ahora vemos claramente a quién apuntaban todas estas cosas. Como dice el versículo 2, si las sombras hubieran sido eficaces, pues dice, cesarían de ofrecerse. Es decir, no hubiera sido necesario la repetición continua de esos sacrificios de manera anual, porque los que tributan esos sacrificios estarían limpios de una vez y para siempre, pero vemos que no. Simplemente se hacía una memoria, cubría el pecado, es decir, de una manera de la carne, a un nivel externo, pero no afectaba a la conciencia del individuo. Y ahora en el versículo 3 vamos a hacer énfasis, vamos a poner la lupa. Dice: pero en estos sacrificios cada año, se está refiriendo al sistema levítico, al día de la expiación, se hace memoria de los pecados. Es curioso que en el antiguo ritual, el ofrendante, la persona que entregaba el sacrificio, tenía que hacer memoria de los pecados. Es decir, el énfasis residía en recordar todos los pecados que durante un año uno había podido cometer. Pero vamos a ver el contraste con este nuevo pacto. Si me acompañas, en este caso vamos a ver la escritura hermosa de Mateo 26, 28, si me puedes acompañar. Fíjate cuando Jesús anuncia el nuevo pacto, las palabras que dice, y luego vamos a ver también una parte, una frase de su paralelo en Lucas 22. Pero dice Mateo 26, 28, Jesús anuncia el nuevo pacto. En este caso dice que habiendo tomado la copa, dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La palabra remisión significa libertad. Libertad. Recordemos que la sangre de los machos cabríos no podía remitir los pecados, simplemente los cubría, te ponía como una especie de protección momentánea, temporal, para que la ira de Dios no te destruyese. Pero por fin, en este nuevo pacto, los pecados son remitidos, son liberados, son quitados de manera definitiva. Y fíjate lo que dice en Lucas 22, 19, porque esto es un detalle importantísimo que lo podamos tener en consideración, a diferencia del antiguo pacto, que, como he dicho, ponía el énfasis, el ofrendante tenía que hacer memoria ¿de qué? De los pecados. Bueno, pues vamos a ver en el nuevo pacto dónde se pone el énfasis. Jesús dice que después de tomar el pan, versículo 19, dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria ¿de quién? Ya no de los pecados, sino en memoria de mí. Es decir, la gran diferencia, el gran énfasis en este caso ahora recae en la persona de la víctima que se ha ofrendado, en este caso de la figura de Cristo Jesús. Ya el ofrendante no tiene que centrarse en los pecados, nuevamente quedando convicto, nuevamente sabiendo que sigue siendo culpable de los mismos, pero que por un tiempo pues está cubierto. Ahora el énfasis es: ahora tú has sido liberado de todos tus pecados y ahora ya no tienes que lamentarte por ellos, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora tu énfasis debe ser en centrarte en hacer memoria de aquel que ha pagado por todos tus pecados, aquel que ha derramado su sangre por nuestros pecados. Así que qué hermoso, qué maravilla, qué liberación, sin duda, el no tener que estar simplemente
siempre arrastrando la condenación por el pecado, sino que ahora tenemos libertad en Cristo Jesús. Y ahora ya no nos acordamos de los pecados que cometí hace 20 años, hace 19 años, hace 5 meses, hace 3 meses, no. Ahora mi memoria, ahora toda mi adoración, todos mis esfuerzos, todo mi énfasis recae en la persona de aquel que derramó su sangre y limpió todos mis pecados de una vez y para siempre. Así que, hermanos, yo creo que el énfasis, yo creo que la diferencia es abismal y menudo descanso, saber que definitivamente y eternamente podemos acercarnos confiadamente a la presencia de Dios, sabiendo que la sangre de Cristo Jesús nos ha reconciliado con Dios Padre y nos ha limpiado de toda maldad. Así que, en este sentido, el nuevo pacto es maravilloso, es tremendo. Continuando con nuestro pasaje de Hebreos, vamos a entrar en el versículo 5 al versículo 9, que ahora sí va a tratar de manera más detallada lo que es el pilar de este capítulo, que es el Salmo 45. El Salmo 40, he dicho 45, perdonad el error. Salmo 40, que es el pilar, que es el eje que va a sustentar el sacrificio perfecto de Cristo. Para ello, creo que sería interesante que pudiéramos leer el Salmo 40, versículos del 6 al 8. Dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Lo que tenemos que poner de relieve nuevamente es la inspiración de los escritores de las cartas, de las epístolas, que indudablemente recibieron toda la instrucción del Espíritu Santo para poder aplicar todos estos pasajes del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, en este caso a la carta o a la epístola o al pasaje que ellos están escribiendo, y aplicándolo en concreto a la persona de Cristo Jesús. Este salmo es un salmo del rey David, y si uno empieza a leerlo, es muy conocido, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Versículo 5: has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciaré y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Aquí el rey David está hablando de una situación pasada, no sabemos si era una dificultad espiritual, si una dificultad física, y él levanta gratitud, levanta exaltación, estalla aclamando, proclamando las maravillas de Dios, su fidelidad para todos aquellos con los que en él confían. Pero en un momento dado, a partir del versículo 6, que es lo que estamos ahora viendo, que es el corazón de Hebreos, de este capítulo 10, de repente es como que gira de rumbo y pone el énfasis en otra cosa, y yo diría más bien también en otra persona. Dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Nuevamente el autor David, inspirado por el Espíritu Santo, recibe una revelación profética en cuanto al Mesías. Y en este caso el autor de Hebreos rescata esa cita, también inspirado por el Espíritu Santo, para aplicarla ya directamente a la persona de Cristo Jesús. Tenemos, como digo, el significado de todo este pasaje es que por fin alguien se ofrece de manera voluntaria para hacer la voluntad de Dios, para cumplirla, para llevarlo a cabo con todas las consecuencias.
No se trata ya de rituales externos, no se trata de sacrificios, sino que por primera vez alguien, de motu propio, de una motivación del corazón, provocada por esa admiración, por ese deleite, como el salmista dice, de los preceptos, de los decretos, de los mandamientos de Dios, decide ofrecerse para llevarlos a cabo. Ese sería el gran resumen del Salmo, en este caso 40. Detalles a considerar. Pues lo primero que vemos es que dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. En el Salmo 40, este mismo versículo dice, has abierto mis oídos. Es decir, no está diciendo, me preparaste cuerpo, sino has abierto mis oídos. Y ahora vamos a explicar un poquito todo esto. Y todos los autores relacionan tanto el Salmo 46 como Hebreos 10, versículo 5, es decir, la expresión me preparaste cuerpo o has abierto mis oídos, lo conectan con Éxodo capítulo 21, versículos del 1 al 6. Y vas a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con todo esto? Bueno, pues vamos a verlo y vamos a dejar que el propio pasaje nos dé luz. Éxodo 21 nos habla acerca de las normas, de las leyes concernientes a los esclavos hebreos. Los esclavos hebreos eran aquellos, pertenecientes por supuesto al pueblo de Israel, que por diversas circunstancias, puede ser porque vinieron a pobreza o porque contrajeron alguna deuda con alguno de los hermanos del pueblo de Israel, tuvieron que ponerse a su servicio, tuvieron que ponerse a servir, en este caso, en su casa. Y aquí, en el capítulo de Éxodo, dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde, si entró solo, saldrá solo, si luego resulta que en la casa él conoce una esposa, tiene hijos, si luego él decide, después de esos años, salir, saldría solo. Pero había otra opción, que en el versículo 5 nos la declara el autor de Éxodo, dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces, aquí es donde tenemos que poner el énfasis, su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le hará con lesna, es decir, con un punzón, y será su siervo para siempre. Lo que este ritual o esta celebración, este culto estaba manifestando es que esta persona entregaba su vida de manera completa a ese amo. De alguna manera había sido seducido, de alguna manera había prosperado con él dentro de su casa y por lo tanto él decidía permanecer ya para siempre al servicio de este amo. Y la señal de que esto iba a ser así es que tanto el amo como él se presentaban delante de los jueces, en la puerta o al poste, y se le hacía una punción, se le atravesaba, en este caso, la oreja en señal de que ese siervo era un siervo por amor o un esclavo por amor. En el Salmo dice concretamente, en el versículo 6, dice, has abierto mis oídos, has abierto mis oídos. Aquí los autores coinciden en que esta frase en concreto está haciendo referencia a este pasaje de Éxodo 21. De alguna manera está haciendo otra vez referencia al oído. Y cuando el salmista está diciendo has abierto mis oídos, es decir, de alguna manera has provocado en mí un tal convencimiento, has seducido de tal manera mi vida, has enamorado de tal manera mi vida, me has hecho prosperar, me has hecho de alguna manera ser bendecido por causa de tu amor, por causa de tu obra en mi vida, que esto ha provocado en mí una actitud de servicio, una actitud de entrega completa a tu causa. Entonces, recordemos también que el oído, en
en este caso en el pueblo de Israel, cuando el Señor les iba a anunciar mandamientos, les iba a anunciar estatutos, siempre les decía, oye Israel, es decir, el oído era muy importante, pero simbolizaba no simplemente un órgano externo, sino que involucraba todo el ser de la persona. Es decir, de alguna manera estamos tratando lo que sería una figura literaria, que es la sinécdoque, que una parte representa el todo. Es decir, el hecho de estar atento, el hecho de oír, significa que todo tu cuerpo, todo tu ser, toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma debe estar dispuesta, debe estar alineada con los mandamientos de Dios. Y ahora, ya haciendo todavía más el triple mortal, ya yéndonos a nuestro pasaje de Hebreos, versículo 5 dice, «Más me preparaste cuerpo». Aquí el autor, como digo, inspirado, y la tradición de esta interpretación de la carta de Hebreos, el autor de Hebreos está utilizando la versión Septuaginta, la versión alejandrina del Antiguo Testamento, y como he dicho, él está utilizando esta figura de sinécdoque, donde la parte que era el oído, él ya la extrapola para poner lo que es el cuerpo. Y de alguna manera esta frase de has horadado mi oreja o has abierto mis oídos, lo que está indicando, en este caso apuntando a la figura de Cristo Jesús, a la persona de Cristo Jesús, es yo me ofrezco, yo ofrezco toda mi vida como ese siervo por amor, yo la ofrezco completamente. Entonces, quiero que nos quede claro todo esto, para que lo podamos entender en su conjunto. Partimos de Éxodo 21, pasamos por Salmo 40 y vemos, en este caso, el cumplimiento total en el cuerpo, en la encarnación del Señor Jesucristo. Dice, por lo cual entrando en el mundo. Bueno, en esa frase, por lo cual entrando en el mundo, los autores, pues algunos se están refiriendo a que esto se puede decir en el momento de su encarnación. No sabemos en el momento determinado donde se pudo decir esta frase o donde se pudo articular todo esto. Por supuesto, algunos también defienden que fue antes de la encarnación, en el plan eterno de Dios, la Trinidad diseñando el plan de salvación y el Hijo ofreciéndose al Padre. Pero más que todo ese tipo de interpretaciones, con lo que nos debemos quedar es con la intención, con la motivación, en este caso, de la segunda persona de la Trinidad, a poner su vida para cumplir un fin y un propósito, en este caso, de Dios Padre. Dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Bueno, de alguna manera, Dios no es algo que revela de manera novedosa a través del libro de Hebreos. Sabemos también que a lo largo de distintos pasajes y personajes del Antiguo Testamento vemos que a Dios los sacrificios que no eran motivados por un corazón contrito, humillado, Dios no los aceptaba con agrado. De hecho, tenemos a Samuel reprendiendo a Saúl cuando él ofrece sacrificios que no le corresponde ofrecer. Dice, mejor es la obediencia que los sacrificios. El profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Miqueas hacen alusión a que Dios estaba hastiado de los sacrificios, de los holocaustos que el pueblo presentaba por cuanto no iban con fe. Entonces, no es que el sistema de sacrificio fuera malo, no podía ser malo por cuanto Dios lo diseñó, pero el problema era la rutina, el problema es que no iban acompañados por la fe y eso de alguna manera agravaba el problema de todos aquellos que los presentaban. Seguían convictos de pecado, pero no le daban ninguna importancia, ninguna relevancia a lo que era la actitud del corazón. De alguna manera pensaban que con esos sacrificios externos podían reconciliarse con Dios, lo cual era algo absurdo, era un autoengaño y es precisamente lo que el autor del Salmo y también el autor de Hebreos está poniendo en evidencia. Los holocaustos y las expiaciones por el pecado no te agradaron.
porque no iban acompañadas por fe. Entonces, ahora sí, versículo 7, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en mí. En el Salmo dice, el hacer tu voluntad es un deleite, pero aquí el autor de Hebreos dice, vengo para hacer tu voluntad. De alguna manera, la actitud que denota este siervo, en este caso este siervo divino, hecho hombre, encarnado, denota primero que la ley de Dios para él es una delicia, los decretos de Dios, los mandamientos de Dios para él son una delicia, pero no solamente se queda en ese deleite contemplándolos, escuchándolos, sino que para él lo que realmente le satisface, lo que realmente le hace pleno es poder llevarlos a cabo. Es decir, Señor, yo estoy aquí para hacer tu voluntad y voy a llevarlos a cabo con todas las consecuencias, con todo el sacrificio. De hecho, el ejemplo, la analogía, lo tenemos también con Juan capítulo 13, cuando Jesús en esa última cena, sabiendo quién era, sabiendo que Él era el Dios de la gloria, sabiendo que Él era el creador de todas las cosas, se quitó el manto, se ciñó una toalla y empezó a servir a sus discípulos. Ese es el ejemplo perfecto del sacrificio que a Dios le agrada. Y con eso, Cristo lo que da a entender es que no se reservó absolutamente nada para llevar a cabo la voluntad perfecta de Dios. El sacrificio perfecto que Dios demandaba. Jesús fue obediente, Jesús se sacrificó, dejó su gloria, dejó todos sus privilegios, quitándose simbólicamente ese manto, se ciñó una toalla, que era lo que hacía un esclavo, lo que hacía un siervo, y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Porque yo he venido para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito en mí. Bueno, esta referencia también, esta frase, no está recogida en concreto en ningún pasaje del Antiguo Testamento. Pero lo que da a entender es que a lo largo de toda la palabra, a lo largo de todas las escrituras del Antiguo Testamento, se ha dado a entender la obra de sacrificio, de entrega, de encarnación de Cristo Jesús. Lo vemos desde Génesis capítulo 3, donde a la mujer se le promete la venida de un descendiente que pisoteará la cabeza de la serpiente. Y así a lo largo de todas las escrituras lo hemos estado viendo, que precisamente ese libro, ese rollo, a lo largo de todos los libros, de todos los profetas, de todos los salmos, de todos los distintos personajes, de todos también los tipos, pues fueron anunciando esta obra de sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Y ese sacrificio, como dice aquí en el versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ya lo hemos dicho, no eran suficientes, primero por la calidad del producto. Los animales, la sangre de los animales no podían de ninguna manera cubrir, satisfacer la caída del hombre, el pecado del hombre. Y también no te agradaron porque la actitud no iban acompañada de fe y de alguna manera no producían ningún cambio interno en la persona que traía ese sacrificio, ese macho cabrío o ese animal para ser sacrificado. Entonces era imperfecto por esas dos razones. Primero por el producto, porque no se podía equiparar la sangre del animal con la sangre humana, y tampoco por la actitud de los ofrendantes. Versículo 9, diciendo luego, he aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Ya lo hemos dicho, vengo para hacer tu voluntad, y vengo con todas las consecuencias, al grado que Él se despojó a sí mismo, al grado que Él se hizo hombre, al grado que se hizo un siervo. Por lo tanto, como hemos dicho, la actitud de Cristo era no solamente el deleite en los decretos, en los mandamientos de Dios, sino, por supuesto, en llevarlos a cabo, en hacerlos. Cristo se puso, perdonadme por la expresión, pero a la altura de una chacha,
en una casa cuando se le dice: fulanita, por favor, ¿puedes servir la mesa? Sí, Señor. Hasta ese grado llegó Cristo Jesús en su obediencia y en su sumisión al Padre. ¿Quita lo primero? Bueno, lo primero es: quita todo el sistema de sacrificios levíticos, ineficaces, insuficientes, y establece lo segundo. En este caso, un sacrificio único, perfecto y para toda la eternidad. Lo primero, ineficaces, repetitivos, y también tenían que ser los propios sacerdotes los que presentaban ofrendas por ellos mismos. Los sacerdotes cambiaban cada vez que uno de ellos fallecía, se tenía que levantar a otro, pero el sacerdote, en este caso del nuevo pacto, es eterno. Una vez y para siempre se presenta en el lugar santísimo, y Él es también el sacrificio y la ofrenda perfecta que a Dios le agrada. Versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. En esa voluntad, es decir, en la voluntad de Dios, cabían dos elementos. Primero, que tenía que haber una ofrenda de alguien que se ofreciese de manera voluntaria para llevar a cabo esa obra. Es decir, debía partir de un corazón realmente conmovido, realmente deseoso, ansioso por hacer la voluntad de Dios. También debía ser alguien perfecto. No podía ser un animal, tampoco podía ser un ser humano, porque el pecado nos contamina a todos, el pecado nos inhabilita a todos, por lo tanto también debía ser alguien perfecto, no solamente en su actitud, sino también en su estilo de vida, y eso lo hemos visto anteriormente. La vida de Cristo fue perfecta, intachable. Por ese lado estaba cubierto, pero también el objetivo es que ese sacrificio pudiera realmente santificar a todos aquellos que aceptaran con fe el sacrificio de Cristo Jesús. Esto tiene mucha relación, el santificar, con todo lo que hemos estado viendo del ceremonial de los sacerdotes en Éxodo, en Levítico, en cuanto a los lavamientos, en cuanto a los derramamientos de sangre. Recordemos que el sumo sacerdote tenía que lavarse primeramente su cuerpo con agua, tenía que luego ponerse las vestiduras, y esas vestiduras ungirlas con aceite, mezcladas también con sangre. También debía, con la sangre, debía ungir o manchar de alguna manera su oído, sus pulgares, sus pies, simbolizando que se entregaba de manera santa, de manera apartada, de manera completa, en este caso, a ofrecer un sacrificio delante de Dios. En el nuevo pacto, con este sacrificio perfecto, ya la purificación que se produce viene del interior y abarca y aborda todos los aspectos de la vida del creyente. Y esta obra es hecha mediante el lavamiento por la palabra y por la regeneración del Espíritu Santo. El apóstol Pedro dirá: hemos sido renacidos por la palabra. Aquí involucra los dos elementos. El nuevo nacimiento lo provoca el Espíritu Santo, pero es a través de oír o de escuchar la palabra de Dios. Entonces, estos dos elementos están involucrados en cuanto a la santificación, en cuanto a la obra de santificación que viene por la justificación que Dios proclama a favor nuestro. La justificación trae la santificación de una manera posicional, es decir, ya somos apartados para Dios, somos potencialmente, se puede decir, santos, de una manera posicional, es decir, estamos ya delante de Dios, para Él ya somos santos, pero esta obra también sabemos que se desarrolla a lo largo de la vida de todo el creyente, hasta la venida de Cristo, o ya sea que nosotros nos presentemos delante del Señor, en este caso por la obra de santificación, es decir, somos santos de manera posicional, una vez y para siempre, pero somos conformados
a una imagen, a un carácter, en este caso el carácter de Dios, que es santo, y en diferentes cartas y en diferentes epístolas sabemos que se nos dice sed santos porque yo soy santo. Y esta obra de Cristo es lo que consigue, que por fin, podamos presentarnos delante de la presencia de Dios apartados y podamos ministrar como ese sacerdote creyente en el verdadero tabernáculo. Y no hace falta más repetición, dice que esa ofrenda del cuerpo, en este caso de Cristo, fue una vez y para siempre. Estos sacerdotes lo tenían que hacer todos los años. El sacrificio de Cristo nos santifica una vez y para siempre. Y esto es importante, no podemos ni debemos añadir nada, porque la obra de Cristo es perfecta. Y hermanos, somos santos, hemos sido apartados, somos un pueblo adquirido por Dios, una nación santa. Y eso lo dice la palabra y el Espíritu Santo da testimonio de esa verdad en nuestros corazones. Pero tenemos que, en este caso, evidenciar que somos santos pues a través de una vida santa. Y en esto el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a conformar la imagen y el carácter de Cristo en nuestras vidas. Versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. En este caso el nuevo pacto los remite, los quita. Ahora sí podemos ver, como se explicó la semana pasada, esta vaca, este macho cabrío Azazel, que era apartado en el día de la expiación, sobre el cual se imponía manos. De alguna manera se le imputaba todo el pecado del pueblo y luego se le abandonaba en el desierto para no tener más memoria de los mismos. Bueno, pues ahora, a través de Cristo Jesús, ya sí hay una remisión total. Ya esa sombra se convierte en realidad y a través del sacrificio de Cristo ya no hay más memoria de los pecados, porque Él ciertamente ha quitado los pecados. Por lo tanto, Dios dice, yo ya no tendré más memoria de ellos. Está haciendo alusión al pacto que Dios introduce en Jeremías capítulo 31, el sacrificio perfecto y en este caso la obra perfecta. Hay por fin remisión de pecados. Yo ya no me acordaré más de sus transgresiones, no tendré más memoria de ellas, de sus pecados. Está aludiendo a Jeremías capítulo 31. Y esto también nuevamente nos recuerda que es por medio de la obra del Espíritu Santo que se produce ese nuevo nacimiento, que es por medio del Espíritu Santo que podemos cumplir las leyes, los mandamientos del Señor, por cuanto ya el Espíritu Santo nos capacita, nos empodera para poder llevar a cabo, para poder vivir una vida que a Dios le agrada. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Nuevamente referencia al Salmo 110. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estuvimos viendo que, por un lado, Cristo, al sentarse a la diestra de Dios, está manifestando, está dando a entender que la obra ha sido completada, que la obra ha sido perfecta. Recordemos que los sumos sacerdotes no tenían lugar donde sentarse, no había ningún mueble donde poder sentarse una vez que oficiaban, siempre estaban de pie. Y en este caso Cristo Jesús se sienta en la misma presencia de la majestad de Dios, a la diestra de Dios, manifestando, declarando que la obra ha sido completada, que la obra es perfecta por ese lado. Pero también nos está indicando que en esa misma diestra, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Recordemos también que la función de Cristo como rey, es cumplir todos los designios, todos los mandamientos, todos los decretos de Dios. Y en este caso es unir todas las cosas en Él y derrotar o llevar a la obediencia a todos los enemigos que todavía están operando. Aunque Cristo sabemos que derrotó a la muerte, al pecado, a Satanás, todavía todo esto está operando, todavía la desobediencia, todavía Satanás, todavía la muerte está operando, pero sabemos que llegará un momento donde todo eso dejará de operar porque la victoria está asegurada y porque
el poder de Cristo, sin duda, arrojará a todos estos enemigos, como dice Apocalipsis, a ese lago de fuego. No solamente a estos enemigos, sino también a todo impío, a todo desobediente, a todo aquel que no ha querido someterse, que no ha querido tener una vida que agrade, en este caso, a Dios. Así que Cristo se encarga de llevar adelante todos los decretos de Dios. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Volvemos a hacer referencia a lo mismo. Es decir, fue un solo sacrificio, no fue la repetición de muchos la que nos hizo perfectos delante de Dios, la que no hacía falta añadir sacrificio tras sacrificio, ofrenda tras ofrenda, sino que por una vez y para siempre, todos nosotros, por medio de la fe en ese sacrificio en Cristo Jesús, somos perfeccionados y somos santificados. Dice, versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, versículo 16, nuevamente Jeremías 31, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Versículo 17 añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Esta obra, como digo, es interna, es provocada por el Espíritu Santo, a través del lavamiento de la palabra, a través de la exposición de la palabra. Recordemos que Dios dijo que pondría sus leyes, sus mandamientos en nuestros corazones, y es a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo que en este caso podemos ser perfectos, podemos ser santificados de manera completa, y lo más importante también es que ya no hay más memoria de nuestros pecados, ya por fin han sido remitidos, han sido liberados, como esta vaca, como este becerro, Azazel, era liberado en el desierto. De la misma forma Dios ya no tiene más memoria de ellos. A lo largo de la carta también se hace énfasis en el hecho de que todo esto ha sido hecho una vez y para siempre. Todo esto ha sido hecho una vez y para siempre. Hay dos adverbios utilizados a lo largo de la carta. Uno es apax, que es con H, H-A-P-A-X, y ephapax, E-P-H-A-P-A-X, que significa una vez y para siempre, dando a entender que no hay necesidad de repetir todas estas cosas. Vamos a ver, por ejemplo, en Hebreos 10.2, lo tenemos aquí, dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez. Aquí tenemos otra vez este adverbio, una vez. Vemos también, por ejemplo, Hebreos capítulo 9, versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre. Vemos que se repite este adverbio una y otra vez para enfatizar que la obra de Cristo es una sola vez y eternamente, dando a entender que no hay necesidad de repetición de este sacrificio para la remisión y para el perdón de los pecados. Así que nos vamos a quedar aquí, terminamos en este caso con oración y le damos gracias a Dios por este sacrificio perfecto, por esta obra perfecta de nuestro Salvador, de nuestro gran capitán, de nuestro gran héroe, que es Cristo Jesús, ese siervo por amor, ese siervo que se ofrendó porque se deleitaba, encontraba un deleite, encontraba una delicia, un placer en los mandamientos, en los decretos de Dios, pero no solamente se quedaba en la observancia, en el deleite, sino que se presentaba para llevarlos a cabo, para cumplirlos con todas las consecuencias. Y ya lo hemos visto, Él se encarnó, Él dejó su gloria, Él se hizo hombre, se hizo siervo, padeció, sufrió y murió en una cruz y fue obediente. Por eso el Padre luego le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todo aquel, para que ante Él toda rodilla se doble y confiesen que Él es el Señor. Así que oramos y le damos gracias a Dios. Padre bendito, gracias por la obra de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por haberte revelado de esta manera, Señor. Gracias por haberte ofrecido, en este caso,
Cristo Jesús, por medio de tu sacrificio, por medio de tu ofrenda. Gracias que dejaste tu gloria, gracias que dejaste, Señor, tus privilegios, tu trono, para venir a ser un siervo al servicio del Señor, pero para rescatarnos a nosotros. Gracias, Señor, porque sentimos hoy la paz, sentimos hoy la reconciliación. Ciertamente ya no hacemos memoria de los pecados cometidos en el pasado, sino de lo único que hacemos memoria cada día es de la víctima de ese sacrificio, que en este caso es Cristo Jesús. Señor, recordamos tu muerte, recordamos tu resurrección y nos deleitamos y nos gozamos y te damos gracias, Señor, eternamente por haber muerto en nuestro lugar. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que tú has hecho en nuestras vidas de regeneración. Gracias, Señor, que nos permite vivir una vida que a Dios Padre le agrada. Gracias por habernos librado de la ley, de la ineficacia, de la imposibilidad, de la condena, Señor, constante. Señor, gracias por la libertad que nos has dado a través de la remisión de los pecados. Señor, bendito seas. A ti sea toda gloria, toda honra y toda alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.